La astrología psicológica y científica, como la enseñamos en el Centro Astrológico Aztlán, trae importantísimos aportes prácticos para nuestra vida. Uno de esos aportes muy prácticos para la vida, que cualquiera de ustedes puede comprobar teniendo acceso a su carta natal o su carta astral, es la posición de los nodos de la luna. Los nodos de la luna, que hoy vamos a explicar más minuciosamente aquí en la entrega que hacemos hoy, de cómo funcionan y también dónde se encuentran actualmente, nos indican lo que conviene saber y hacer, en qué conviene concentrar nuestras energías en un momento dado del tiempo particularmente, y qué cosas nos conviene dejar atrás. ¿Qué cosas nos conviene expresar de una manera más consciente? Vamos a hablar hoy de los nodos de la luna cambiando de signo. En el eje, están cambiando el eje Acuario-Leo, algo muy importante, y siempre que hay un cambio de signo en los nodos de la luna, hay un cambio colectivo de gran envergadura. Eso se da una vez al año aproximadamente. Ahora vamos a dar los guíos la guía y las fechas con precisión. Les damos la bienvenida al Centro Astrológico Aztlán para hablar de los nodos de la luna en la nueva posición que tienen actualmente de los signos de Acuario y de Leo. Bienvenidos. Bueno, trajimos bastante información hoy con respecto a los nodos de la luna, que obviamente para estudiarlo más en profundidad, esto se debe estudiar, esto es una presentación general que vamos a hacer hoy, pero si ustedes tienen su carta natal a mano, pueden ver algo y puede servirle. Y después si quieren profundizar esto, conviene estudiarlo. Nosotros enseñamos esto en el Centro Astrológico Aztlán y la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán, donde enseñamos toda la el gigante conocimiento que es la astrología. Bueno, el video va a estar estructurado así en el día de hoy. Primero, Lucía va a presentar un poco lo técnico de qué son los nodos de la luna y un poco las fechas también que tenemos en este momento de este nuevo ingreso. Florencia va a hablar más en profundidad acerca de la influencia particular de los nodos de la luna, de dónde venimos y hacia dónde vamos con los nodos en este cambio de signos que están teniendo, y Máximo va a terminar dando un ejemplo práctico. Bienvenidos. Bueno, para comenzar vamos a introducir un poco qué son los nodos, que este es el símbolo con el que lo graficamos en la carta natal. En general en una carta siempre estudiamos los planetas en los signos y también se incluyen los nodos, que es algo muy importante. Los nodos surgen del cruce de dos puntos, y esto no es algo solo de la astrología, sino que también, por ejemplo, en la electrónica, en la ingeniería eléctrica, un nodo es un punto donde dos o más elementos o ramas de un circuito cerrado tienen una conexión común. Y esto nos lleva a pensar en la ciencia de la astrología como ciencia de las energías, porque lo que vamos a ver que de dónde salen los nodos, cómo surgen, son los cruces de órbitas en relación a la órbita aparente que hace el Sol alrededor de nuestra Tierra, que es lo que en astrología llamamos la eclíptica, y después las órbitas de los demás planetas. Pero ahora nosotros vamos a hablar de los nodos de la Luna, pero en realidad pueden haber nodos, que es el estudio de la relación Tierra-Sol con cualquier planeta del sistema solar, pero los que más se estudian son los nodos de la Luna. Entonces, en general, cuando decimos los nodos, hablamos de estos, los nodos de la Luna, que acá, como vemos en esta gráfica sencilla, los nodos son los dos puntos donde se entrecruzan la órbita de la Luna alrededor de la Tierra y la aparente órbita del Sol alrededor de la Tierra, que, como decía, es lo que llamamos la eclíptica. Entonces, siempre nodos es el estudio de la relación de tres puntos, y de ahí que también son importantes las posiciones de nodos al momento de estudios de los eclipses. Estamos en la temporada de eclipses justamente, y es porque el Sol está pasando por los signos donde está alguno de los dos nodos, ¿no? Claro, o sea, siempre los eclipses son lunaciones, siempre hay un eclipse de luna y uno de sol con una diferencia de 15 días, ¿no? Las lunaciones que se dan cerca de los nodos, ¿no? Sí. Bueno,
Algo importante y que nos ayuda también a entender más cómo es la astrología es que no son cuerpos celestes como los planetas. Los nodos no son algo que podríamos ubicarlo en el cielo si viéramos por un telescopio, pero tienen una influencia muy potente, muy concreta, al punto que lo estudiamos en la misma categoría, en la misma jerarquía de influencia, de energía que la de los demás planetas. Y en algunas tradiciones lo llaman como planetas, ¿no? Les dan como nombres, por ejemplo, siempre comentamos que, por ejemplo, en la astrología antigua, por ejemplo, en la astrología hindú, se lo llama la cabeza y cola de dragón, que también eso nos va dando una idea de la influencia y cómo funcionan como un eje, como si fuese el mismo cuerpo, ¿no? Como el dragón, bueno, la parte superior y la inferior. Y esto hace que representen procesos de asimilación y de desasimilación. Tanto a nivel físico, tienen una influencia muy importante en la salud los nodos, se estudian bastante al analizar temas de salud en una carta natal. Todos los procesos de asimilación y desasimilación del alimento tienen que ver con el metabolismo. Y si vamos a lo psicológico, y esto va a aplicar tanto a cómo los podemos estudiar en una carta natal, a cómo los vamos a estudiar ahora en tránsito, ¿no? O sea, como proceso que estamos viviendo todos como humanidad con este cambio del eje de nodos de signo. En lo psicológico representan algo muy claro cuando queremos estudiar, por ejemplo, nuestra carta natal como temas que venimos a aprender a la vida, a la escuela de la vida, ¿no? Temas que venimos a desarrollar y que nos permiten evolucionar. De hecho, venimos hablando últimamente de tomar la carta natal como una herramienta de evolución, la carta natal evolutiva, y pienso que el eje de nodos es importante, toda la carta lo es, ¿no? Pero el eje de nodos ayuda a veces a sintetizar temas que la persona ya trae a su favor, más conocidos, y temas que les son más nuevos en el desarrollo de la vida. Y esto lo vemos estudiando cada nodo por separado, aunque siempre se estudian juntos, son un eje. Para dar una definición breve, y ahora vemos cómo van a estar funcionando ahora con este cambio de signos, el nodo norte es un punto que absorbe o recibe la energía y marca cualidades que necesitamos integrar. Por ejemplo, si lo tomamos en nuestra carta natal, cualidades según el signo y según la casa en la que estén, que necesitamos integrar a nuestra personalidad. Ser consciente. Claro. De ahí que muchas veces sintamos el signo donde tenemos el nodo o la casa como experiencias que no son más nuevas o que a veces no nos interesan o que hasta rechazamos. O que nos cuestan. O que nos cuestan, tal cual. Eso es interesante después para ver uno en su carta natal, ¿no? Si se hace una interpretación de la carta o si empieza a estudiar su carta, ver cómo vamos trabajando con los nodos a lo largo de distintas etapas, que ahí también es interesante tener en cuenta el ciclo de nodos. Los nodos, ahí como mostrábamos en la gráfica hace un ratito, en ese videíto, tienen un ciclo, tienen un movimiento. También se puede estudiar los nodos moviéndose alrededor de la Tierra y vemos por eso que van cambiando de signo. La órbita lunar se mueve. Claro. De ahí el movimiento de esos dos puntos. Y bueno, en ese ciclo que es de casi 19 años, ¿no? 18,6 años es lo exacto. Ahí, cada 19 años promedio, tenemos en nuestra vida el retorno de nodos, que es un impulso a que vayamos haciendo ese aprendizaje. 18 años y pico, casi Sí. 19, no es casualidad que se sitúa la mayoría de edad en esa edad. Son Tal cual. arquetipos muy puntuales, ¿no? Sí, totalmente. Sí, un momento de cambio bien concreto, ¿no? Sí. Contundente. Termina la escuela, un montón de Sí. cosas que se sincronizaron en el sistema pedagógico con ciclos astrológicos, que vienen de muy antiguo, obviamente, ¿no? Estos números que las culturas antiguas los respetaban y los sabían bastante bien, ¿no? Los ciclos según las edades, puntualmente, ¿no? Y si vamos estudiando nuestra vida en relación al ciclo de nodos, podemos estudiar nuestra vida en relación al ciclo de todos los planetas, ¿no? Pero vamos por partes. Cada 18, 19 años podemos ver como ese impulso a dirigirnos más hacia las experiencias que nos indica el nodo norte. Mientras que las del nodo sur, no es que a veces se toma esto muy dualista, ¿no? Entonces se dice el nodo sur es todo lo que tenés que dejar atrás y se lo toma hasta como una influencia negativa o obstructiva, pero más bien el nodo sur libera la energía del signo y la casa en la que está y marca asuntos que nos resultan más familiares, como cuestiones que ya
hemos de algún modo vivido o aprendido. Que son más mecánicas en nosotros. Ujú. Podríamos usar el lenguaje de Gurdjieff, ¿no? Sí. Son más automáticas. Entonces, si vivimos más en función de lo automático, lo no automático no lo hacemos. Entonces ahí es donde el nodo sur es algo, una influencia negativa que nos deja en la parte mecánica del pasado. Uno es el pasado y otro es el futuro, como dos actividades que deberían integrarse de algún modo, ¿no? Sí, y en esa integración serían las cualidades que marca el nodo sur que funcionen, porque es algo más que poseemos, a lo que podemos recurrir, que funcionen al servicio sí, de ir haciendo lo del nodo norte, ¿no? muy bueno. Y bueno, eso ahora, cuando cambian de signo, los nodos es como un llamado a todas las personas a pasar ese proceso de que se libere una energía y que empecemos a tomar más conciencia de una nueva en otro nivel, ¿no? Y por eso pienso el título que elegimos hoy de lo que conviene saber hacer por esta relación entre los dos nodos, ¿no? Dónde conviene que pongamos la atención o que nos enfoquemos ahora en trabajar con esas dos energías. Y esto que decías es muy importante porque al estar siempre en signos opuestos, es un eje, o sea, llaman nuestra atención a en realidad buscar una integración de los opuestos, un equilibrio, no ir de un extremo al otro, ¿no? Como en un movimiento pendular, o vos hablás de mecanicidad hace un rato, sino es lo más difícil, pero es lo más deseable al estudiar los nodos o incluso cuando se estudian oposiciones en astrología, que es ver cómo se pueden usar complementariamente. Sí. Y bueno, ahora estamos en otro de los cambios 2026, ¿no? Porque 2026 vino con un montón de cambios de planetas, de signos, de configuraciones importantes, la verdad que sí, así que otro más que agregamos es la entrada de los nodos en el eje de Leo y Acuario. ¿De dónde vienen los nodos? Y acá también vale aclarar para los que sigan un poco el movimiento ahí en el zodíaco, los nodos son los únicos puntos en relación a los planetas que se mueven al revés, siempre se mueven retrógrados, diríamos, ¿no? Su movimiento natural es contrario al movimiento de los planetas en el zodíaco. Entonces vienen estando el nodo sur en Virgo y en Piscis y ahora pasan a Leo y Acuario. Voy a aclarar una cosa de esto, porque hay dos posiciones de nodo que se están tomando y esto genera confusión. Sí. En inglés lo llaman en las efemérides, que son las tablas astrológicas, lo llaman nodo verdadero, true node y mean node, y otro nombre que le dan, ¿no? El nodo que usamos nosotros es el que se llama en las efemérides, tabla efeméride, mean node, no true node. Pareciera que el true es el más verdadero por la palabra true puesta en inglés. Sí. Pero en realidad, el nodo true que usa la mayoría, que están usando la mayoría y que lo ponen en las cartas natales que hacen en internet, es el nodo astronómico. Y acá hay una contradicción, porque todas las posiciones de los planetas son geocéntricas astrológicas, que sí sale de una tabla astronómica, pero geocéntrica. Entonces acá hay una contradicción y una confusión. Ese nodo físico sí tiene una influencia, pero diferente. Es el true node, el que deberíamos usar en astrología, según la astrología que estamos usando, geocéntrica, es el que dice mean node. Y en algunas efemérides lo ponen en segunda instancia, como de menos relevancia abajo. Ese siempre va retrógrado. Claro. El otro sí tiene los dos movimientos, lo cual va a generar confusión con eso que vos estás diciendo, que es correcto, que nosotros usamos y estudiamos la astrología como es astrología. No lo confundimos con las posiciones heliocéntricas. Acá hay una gran confusión. ¿Por qué la astrología usa posiciones geocéntricas? Porque las influencias llegan a la Tierra y estamos en la Tierra. Si estuviésemos en el Sol, estudiaríamos la carta heliocéntrica. Así que eso quería aclarar también, ¿no? La posición que estamos usando, porque en el otro nodo tiene una fecha distinta de cambio de signo. Creo que son 10 días de diferencia, en julio. ¿Sí? Tiene unos días de diferencia. Entonces va a decir gente, ustedes están dando la fecha mal. Vean todo el video y escuchen la explicación y ustedes deciden cuál les gusta más. Nosotros estamos convencidos, a partir de la investigación de nuestro maestro, que era un súper experto, estudioso de astrología, y además lo que nosotros hemos ido comprobando, que estos son los más concretos y eficaces.
no están muy lejos uno de otro de todas maneras, ¿no? Pero digamos por la precisión de las fechas que estamos dando de ingresos y que ya otros nos han puesto porque no están teniendo en cuenta esta dualidad, ¿no? Sí. Bueno, acá estamos viendo la carta del momento del ingreso del eje de nodos en Leo y Acuario, que fue el 18 de agosto. Venían de Virgo-Piscis, habían entrado en Virgo y en Piscis el 29 de enero de 2025. Todo 2025 y la primera mitad de 2026 estuvieron en Virgo-Piscis. Claro, es la cantidad de tiempo que está el eje de nodos en cada signo. Un año y pico, sí. Completando ese ciclo de casi 19 años. Y bueno, ahora van a estar en Acuario y en Leo hasta el 7 de marzo de 2028. Sí. Bueno, en relación con eso, quizás podemos compartir, ahora antes de seguir en la segunda parte, vamos a hablar de qué significa para la humanidad, para todos nosotros, este cambio a Acuario-Leo. ¿Qué deberíamos como humanidad? Porque en esto no estamos estudiando una carta particular, sino para todos cambian los nodos y van a estar 1 año y medio en este eje de signos. ¿Qué es lo que deberíamos asimilar o aprender y qué cosas deberíamos usar positivamente o limitar de los aspectos negativos, ¿no? Así que también los podemos invitar a estudiar astrología, a aprender esta disciplina, muchos conocimientos que nos sirven para autoconocimiento y que hay toda una ciencia por detrás que hoy está renaciendo de algún modo, pero que necesitamos estudiarla desde sus bases, ¿no? Desde, como vos explicabas, hay confusiones, hay cosas que no están claras. Es importante esto, estudiarlo de la mano, bueno, del método que nosotros enseñamos en nuestra escuela, que lo hemos recibido de nuestro maestro, que es la astrología científica y psicológica, ¿no? Cualquier persona puede estudiar astrología siempre y cuando esté interesada en saberlo, no es que hay que tener una condición especial, pero sí es bueno, como cualquier conocimiento, empezar a construirlo bien desde las bases, ¿no es cierto? Porque si cualquier construcción que queremos hacer, sus bases están mal, después todo lo que venga después va a estar desequilibrado o torcido, ¿no es cierto? Pienso que estamos en una nueva etapa, y esta es la era de Acuario, en relación al estudio astrológico y al estudio en general, de que estamos necesitados de un cambio, y esto es en relación con cómo nosotros damos los cursos en la escuela Aztlán, que no los enfocamos en el sentido mecánico, academicista, profesionalista, en el sentido de un camino. Todos los conocimientos que enseñamos en la escuela Aztlán es proponerle a las personas que hagan un camino. ¿Cómo aprendimos nosotros astrología? Todos los que estamos acá, es un camino. Hoy trabajamos, ¿no? Trabajando con nosotros, y la forma que nosotros tenemos de enseñar es que cada persona vaya haciendo ese camino. Sí va a aprender la ciencia en profundidad, como la hemos aprendido nosotros, porque nuestro maestro dejó todo un cuerpo de enseñanza muy completo, que es a la vez científico, es a la vez psicológico, es a la vez espiritual, que es como encaramos nosotros la astrología, hasta que quizás cada uno llegue a verificar que estas fuerzas cósmicas son algo vivo, no meramente abstracciones, ni como se llaman hoy símbolos abstractos, son símbolos vivos que dirigen la vida de la humanidad. Así que la idea es poder enseñarle a cada alumno que vaya pudiendo tener esa comprobación desde la clase 1. Enseñamos qué son los planetas casas. Tenemos un libro que hizo Florencia junto con nuestro maestro que se llama Guía Práctica de Astrología, y todo el que estudia puede empezar con ese libro. Muy concreto, muy práctico con el sistema que enseñamos. Las casas, el sistema de dibujo de cartas que hacemos es diferente que el que se ve en general. Es muy especial, diseñado por nuestro maestro, y viene de los antiguos persas, asirio-caldeos. Así que es algo que tiene miles de años de antigüedad y está comprobado, ¿no? Es un estudio más psicológico, esotérico. Bueno, están invitados a estudiar online. Tenemos los cursos, lo pueden hacer desde su casa con una computadora de cualquier parte del planeta, y las clases son en vivo. En vivo quiere decir que estamos nosotros, no que en vivo que te la mandamos. Y también quedan grabadas por unos días para aquellos que luego las quieran comprobar o que no puedan coincidir con el horario. Tienen los teléfonos de contacto. Bien. Bueno, en relación con este cambio que explicaba Lucía, ¿no? Del ingreso del eje de los nodos reciente en Leo y Acuario, es bueno como hacer una pequeña recapitulación de dónde venimos, ¿no es cierto?, en relación a la energía de los nodos, a la influencia. Entonces,
como decía Lucía recién, desde enero del 2025 hasta ahora, esta semana, el 19 de agosto, los nodos pasaron por el eje Virgo y Piscis, ¿no? Con lo cual, bueno, un nodo norte que hablábamos tiene una naturaleza asimilativa. Algunos lo asocian con Júpiter, una naturaleza jupiteriana, ¿no? En el sentido de la naturaleza de Júpiter de qué busca incorporar, ¿no? Conocimientos. De hecho, tiene que ver con el hígado, físicamente Júpiter, así que también muy asociado con procesos de asimilación de alimentos, de sustancias, ¿no es cierto?, en el cuerpo, y los nodos tienen que ver mucho con el metabolismo, lo que tomamos y lo que tenemos que dejar atrás. Y con lo cual, bueno, el nodo norte en Piscis, podemos hablar de un plano ideal de lo que indican como aprendizaje y podemos ver del plano de lo posible de cosas que hemos visto, pues estamos hablando de procesos de posible evolución con los nodos. O sea, marcan como un camino a recorrer con la conciencia y con nuestra vida, que no todos estamos quizás dispuestos o en el momento adecuado para realizar. Entonces, cuando lo estudiamos a nivel colectivo, es más complejo porque hay que tener en cuenta que toda la humanidad colectivamente no está en el mismo nivel de evolución, no está en el mismo estado de conciencia o no tiene la misma edad del alma. Entonces, masificadamente hay un proceso y después en lo individual, en lo particular, en la medida en que salgamos de esa masificación, que podamos ser individuos, como lo indica la palabra, seres unificados, conscientes de nosotros mismos y de los demás, podremos usarlos de maneras mejores, ¿no? Más creativas. Por lo tanto, bueno, colectivamente el nodo norte en Piscis como aprendizaje, un poco lo que marcaba la necesidad de asimilar mayor empatía, mayor sensibilidad para con el sufrimiento de los otros. Hemos visto, y se ve mucho sufrimiento en la humanidad, guerras o crisis climáticas, etcétera. En un nivel sí podemos pensar en lo que impulsa a mucha gente a pensar en el sufrimiento de los otros o a querer ayudar, asistir, ¿no? Ayuda humanitaria directa o psicológica también, porque Piscis Virgo como eje tiene que ver mucho con los aprendizajes, las crisis y los aprendizajes que traen pueden ser a través de experiencias de dolor, como puede ser una enfermedad, ¿no? Física o psicológica. Piscis tiene que ver con la mística también, con la búsqueda de trasladarnos a una realidad más amplia, más trascendente, más elevada y más profunda al mismo tiempo, porque es un signo de agua. Todos los temas relacionados con lo que podríamos llamar la búsqueda espiritual o la búsqueda de conocimientos psicológicos se han acentuado bastante, pero al mismo tiempo también, así como aumenta esta búsqueda de ir más allá de los límites, dejando lo negativo, podríamos decir, de Virgo atrás. Lo negativo de Virgo sería el exceso de racionalismo, ¿no? De negar esa otra dimensión que no se puede comprobar a través de la vía de los sentidos. Virgo es un signo de tierra, ¿no? Pero al mismo tiempo, sin eliminar una cualidad propia humana, nada hay que eliminar, sino que todo hay que integrarlo, porque Virgo representa la capacidad de servicio práctica concreta y también la capacidad de análisis y de discernimiento. Pienso que en esto que estábamos hablando, de lo que pasó ahora, por un lado tuvimos a Neptuno y a Saturno en Piscis que reforzaron mucho más. El nodo viene a reforzar esta influencia que hubo de Neptuno y Saturno, que salieron justamente en este periodo y estuvieron los nodos el último año y pico ahí, en este momento donde se salen los dos planetas del signo. Y por otro lado, lo que decías de Virgo, no descartar la capacidad de análisis. Pienso que en parte este año y pico, si nos enfocamos en lo que no se hizo bien, es justamente usar esa capacidad de un modo muy mecánico, muy robótico, que fue parte de esta difusión que hubo de la robótica, ¿no? De la IA o AI, Sí. AI que se llama a nivel mundial,
que fue dato, y que vamos a ser suplantados por lo maquinal, que es algo del signo de Virgo, Sí. lo maquinal, ¿no? Sí. Como que lo desasimilamos de nosotros, del humano, ¿no? Como esa capacidad que la tiene el ser humano. De hacer Discernimiento, también. sí. Sí, tal cual. Y Virgo tiene que ver mucho con, además de la capacidad, ¿no?, de raciocinio y de discriminación, que la palabra en sí también está asociada con algo negativo, pero discriminar en el sentido De propio distinguir. del término de distinguir, ¿no?, diferenciar una cosa de otra. Otro de los procesos que rige Virgo como sexto signo es lo que tiene que ver con el ámbito del trabajo, el ámbito laboral, del servicio, ¿no?, que prestamos a otros, y esto conectado con nuevas definiciones del ámbito laboral que van de la mano del tema de la inteligencia artificial también, ¿no? O sea, aparecen nuevos trabajos, también otros son reemplazados o al menos temporariamente porque después empiezan a encontrar problemas, ¿no? Y un poco está en ese proceso. Y por otro lado, de aspecto negativo que se acentuó del nodo en Piscis es el aumento de la confusión, o sea, esto de querer ir más allá de la realidad cotidiana, pero de cualquier forma. Buda en 2 días. Buda en 2 días. Todos mesías, todos maestros. Eso alejado de mi realidad cotidiana, ¿no? O sea, por un lado soy, no sé, un mesías, un Buda, y por otro lado en mi familia no me conduzco adecuadamente, ¿no? No puedo tener relaciones sanas. Contradictorio. Y también el uso masivo de las adicciones, el uso de las sustancias y demás, que también encuentra esa expresión, ¿no?, más negativa en esta búsqueda, ¿no? Como una vía aparentemente fácil y evasiva, pero que en realidad trae otros problemas, ¿no? Claro. Acá entonces vamos a pensar, bueno, hacia dónde vamos en el eje Acuario y Leo, ¿no? O sea, el nodo norte, el de asimilación, entró en el signo de Acuario. Acuario es el 11º signo, es un signo de aire. El símbolo de Acuario es el aguador celeste, ¿no?, que vierte como las aguas de la intuición, de la sabiduría sobre la tierra. Representa al humano en sí, es uno de los pocos signos que está representado no por una figura animal, sino por una figura humana, con lo cual lo que trae a cualidad importante es su esencia, que es la búsqueda de entender qué es lo propio del humano como arquetipo, no estamos hablando del arquetipo del signo. Acuario también es el signo de las tecnologías, de los descubrimientos, de las ciencias, ¿no?, porque está regido por Saturno y por Urano. Entonces, ¿qué tendríamos que asimilar como ideal, como potencial? Bueno, asimilar, por ejemplo, la noción de trabajo en grupo, la noción de la cooperación, ¿no? Es decir, de no un énfasis tanto en el individualismo, sino un énfasis en que todos somos interdependientes, una idea muy importante. La idea de la amistad, ¿qué es la amistad? La amistad verdadera, porque hoy amistad se usa para cualquier cosa, para las redes sociales, ¿no?, para, digamos, hablar de distintos tipos de relaciones. Amistad sería un tipo de amor, un tipo de afecto en el que se comparten los valores. Esto según la idea griega, ¿no?, de la amistad. La idea de cooperar trae también como idea opuesta, ¿no?, es el competir, ¿no? Mucho énfasis en el competir, que quizás es parte ya integral de esta cultura más materialista, sería algo a dejar atrás. Orientarse a actividades de sentido más humanista. Cualquier actividad que hagamos, preguntar cómo es hacerla donde el objetivo sea el ser humano. Podemos pensar la medicina, el derecho, la arquitectura, la astrología, la psicología, la filosofía, no sé, todas las profesiones o oficios también, donde lo importante es sí que sea para la evolución del humano que la está haciendo, del humano que la está consultando, ¿no es cierto? ¿Cómo puede funcionar más mecánicamente o más negativamente con este búsqueda de asimilar Acuario, la energía de Acuario? Bueno, más énfasis y más obsesión por el tema de la tecnología, ¿no? Se ha proyectado en el uso de la tecnología un ideal que no es que la tecnología será mala, o sea, es tecné, es la técnica que se usa, no es ni buena ni mala, depende el uso que le demos a las tecnologías, ahí va a estar la clave. Un uso muy impersonal, o sea, sin tener en cuenta a las personas, ¿no? Eso.
Totalmente, ¿no? Como queriendo reemplazar a las personas. Eso. O sea, las personas no son reemplazables, seres humanos. Sí puede ayudar a procesos, a actividades, si se usa correctamente. También se usa para la guerra, se usa para tantas cosas que destruyen la vida humana, ¿no es cierto? Más uso del intelecto para hacer más armas. Y también en el ámbito de la educación, ¿no es cierto? Que sería una actividad fundamental para el ser humano. Acá, si la vida es una escuela y estamos en la escuela de vida todos aprendiendo, qué importante la educación. Y como ya empieza a haber ciertos cuestionamientos de cómo usar correctamente la tecnología. Hay países donde habían dejado todos los libros de texto y los cuadernos se habían pasado todos a tablets y teléfonos, y ahora están volviendo, no, los teléfonos quedan a la entrada del colegio, volvemos a los libros. Estamos viendo este fenómeno, o sea, este ir y venir de aprendizaje. Esto va seguramente a continuar redefiniéndose, teniendo que redefinirse. Por lo tanto, esas serían ideas importantes, ¿no? Una interrupción. Esto va de la mano con que Plutón está en Acuario, además, que está moviendo toda la energía del signo en otra dirección también. Y pienso esto, que el nodo este año y pico que va a estar ahí, hasta el 2028, va a llegar hasta la conjunción con Plutón, de hecho, pero es el mismo signo. Entonces, por resonancia, es asimilar lo que Plutón está sacando a la luz de lo que está mal y lo que está bien. Tiene relación, ¿no? Totalmente. O sea, van haciendo este camino, este caminito, ¿no? Donde Plutón muy lentamente, porque es el planeta más lento, va avanzando. Y el nodo, como siempre se mueve retrógrado, va retrogradando hasta que se encuentren juntos. Hacia el final, creo que es ya en 2027 vamos a tener hacia el final del año la conjunción, ¿no? Que va a durar varios meses y va a ser muy importante. Y pensando en el nodo sur, que está en Leo, ¿no? Que es el signo opuesto, y como explicábamos hace un rato, son complementarios, son dos caras de una misma moneda, como todos los signos que están en oposición. Pero podríamos también dividirlo en dos partes, ¿no? Como en negativo y positivo. Para aclarar, usar la dualidad como herramienta de diferenciación y de aprendizaje, ¿no? Entonces, ¿qué debería ser dejar atrás el aspecto negativo de lo que podría ser el Leo, la parte negativa? Bueno, podría ser el excesivo énfasis en el individuo, como el individualismo, ¿no? Hoy una palabra nueva que se inventó es selfie, por ejemplo, ¿no? O sea, esa palabra no existía antes, selfie, que es una foto, todos sabemos cómo es, ¿no? Es como un signo de esta época, ¿no es cierto? Muy egocéntrico. Muy egocéntrico, con lo cual, bueno, quizás eso sería como algo caricaturesco de esta época, de un aspecto negativo. Aprender esto, más que todos necesitamos de otros, que todos necesitamos ayuda. Claro, hay un engaño acá, ¿no? Porque entre lo social, que sería más Acuario, y lo individual, que es Leo, los dos son arquetipos, y en esta época, por un lado, hay mucho individualismo, y por otro lado hay mucha masificación también. O sea, la sociedad, la masa, oprime al individuo. Mucha gente junta sin ser individuo, por ejemplo, ¿no? La psicología de masas, las modas. La imitación, muchos haciendo lo mismo, aunque sean solos en su casa, pero todos haciendo lo mismo, viendo lo mismo en el celular, condicionado por lo mismo, una psicología masificada, ¿no? Y creyendo que soy totalmente distinto y no tengo nada que ver con los demás. Es como si fuese 70.000 jóvenes en un recital de rock, todos creyendo que son originales y únicos, siguiendo a esa banda. ¿No? Y en realidad están todos masificados, están todos así, bien masificados, ¿no? Sí, eso nos llevaría a la pregunta de, bueno, ¿cuál es la esencia? ¿Cuál es nuestra esencia? Porque Leo es el signo de la esencia, ¿no? Signo solar, que el sol tiene que ver con eso, con la esencia, con lo auténtico que todos tenemos, que es lo propio de cada uno. Eso. ¿No? Que es lo propio y que es lo compartido al mismo tiempo, lo propio del humano. Entonces, en esta pregunta deberíamos estar prestando atención a estos procesos, superando esas barreras, ¿no? de las que hablábamos hace un rato, y usando como base, sería el otro modo de funcionar del nodo sur, más
positivamente, no tan mecánicamente, usar como base lo positivo, lo creativo de Leo, que es esto, ¿no? Es decir, voy con mi individualidad al encuentro del otro, a asociarme con el otro. Y Leo es generoso, por ejemplo, eso. Una cualidad que tiene que lo une a los demás, ¿no? Que tiene algo para dar, como el nodo sur puede liberar esa energía. Claro, exacto, ¿no? Y bueno, como contagiar, ¿no? Como el sol que transmite su luz y su calor indiferenciadamente, ¿no? A todos, irradia esa energía. Y está Júpiter en Leo. También. Así como Plutón en Acuario, Júpiter en Leo, que vos decías, el nodo norte es como Júpiter, pero Júpiter está ahora en el signo del nodo sur. Ahí que hace, lo puede potenciar un poco al nodo sur, que funcione más. Sí, o sea, está todo este año muy acentuada la energía de Leo, porque Júpiter en astrología esotérica es un segundo sol. O sea que Júpiter en Leo está muy fuerte. Con lo cual, bueno, tanto lo positivo como lo negativo es un eje que está muy activo, ahora lo estamos viendo, y además podríamos agregar, como hemos explicado en algunos otros videos y lo explicamos más en nuestras clases, estamos en la era de Acuario. Sí. Empezó la era de Acuario en 1936 y la Tierra está transitando el signo de Leo. Ahora no vamos a explicar por qué, pero hay toda una fundamentación de esto, o sea que ya ese eje está en la base, está en la energía de fondo de todo esto que estamos viviendo. Así es. En lo personal, hay que verlo en nuestra carta natal. Eso. O sea, esta energía de estos nodos transitando, en particular qué zonas, qué sectores de nuestra carta natal van a estar indicando para asimilar, para desarrollar, para dejar en stand-by o manejar de otra forma más consciente, menos mecánicamente, ¿no? Esto viéndolo con las casas y los aspectos. Totalmente. Sí, bueno, para terminar trajimos un ejemplo, vamos a poner una carta acá en pantalla, como para verlo en este sentido que justo explicaba Florencia recién, que es en el sentido individual, ¿no? Entonces, en esta carta que trajimos de ejemplo, hay que identificar los nodos, ahí los vemos que están en el eje. Esto es la carta natal. Esto es una carta natal, exactamente. No estamos viendo tránsitos, es una persona que nació el 22 de agosto del 74. Y que traen los nodos según la carta natal de lo que la persona tiene que asimilar conscientemente y desasimilar conscientemente. Quizás pueden usar esas dos palabras. Claro, ¿no? Por eso es tan importante, o sea, como explicaba Lucía recién al principio, que también se tiene muy en cuenta la posición de nodos en una carta natal, ¿no? En ese proceso de autoconocimiento, que la carta natal justamente es un mapa, ¿no? de la persona, tanto a nivel consciente como inconsciente. Bueno, los nodos van a estar marcando entonces aprendizajes muy importantes que tiene que hacer la persona, digamos, en esta ronda, podríamos decir, en esta vida, y también temas a desasimilar, que como habíamos explicado, los tiene incorporados, pero corresponden a ese aspecto más mecánico quizás de la persona. No hay que, como decimos, tirar al bebé Buda, ¿no? Cuando uno lo baña, o sea, cuando uno tiene que ver que desasimilar, hay que ver que no todo va a ser negativo, sino que esas cualidades positivas del nodo sur se pueden poner al servicio de lo que tiene que realizar con el nodo norte. En este ejemplo en particular, vemos que el nodo norte está en el signo de Sagitario, en la casa 1, y el nodo sur, ¿sí? Como es un eje, va a estar en el signo de Géminis, en la casa 7, ¿no? Así que, muy sintéticamente, ¿cómo se podría interpretar esto? Por un lado, asimilar temas de la energía propia de Sagitario, ¿no? Que tiene que ver con un conocimiento superior, la búsqueda de verdades, una visión muchas veces más amplia, ¿no? De sí mismo y de la realidad. Y por otro lado, el nodo sur en Géminis, bueno, ¿qué es lo que hay que desasimilar? Bueno, podríamos pensar en los defectos propios del signo de Géminis. Entonces, en ese caso puede ser un interés quizás por datos, pero donde no hay profundidad, donde todos los datos se ponen al mismo nivel, es decir, no hay verdades, sino que se cae quizás en una especie de relativismo, o la falta de conocimientos más profundos, un conocimiento más superficial, ¿no? Y las casas, ¿no? Claro, y las casas. Acá es particularmente muy fuerte porque está en el eje casa 7, ¿no? De esa asimilación. Entonces la persona tiende a irse muy al polo extravertido de las cosas. Tal cual. Y a tener demasiados juicios y opiniones acerca de los demás. Tiene una forma de comunicarse también bastante mecánica, que la tiene que mejorar, la tiene que cambiar, con una nueva visión, que es Sagitario, con una visión más amplia de la vida. Así que tendría que ver qué filosofía de vida tiene, ¿no? Después hay que ver toda la carta. Pero con una
tendría que tratar de registrar la persona qué creencias tiene, más tipo la energía Júpiter, Sagitario, y a partir de ahí también cómo piensa acerca de los demás, cómo se vincula con el otro, qué ideas comparte, qué no, porque puede ser muy compulsivo en la comunicación con los demás, muy tendiente a cambiar mucho de relaciones, también con el nodo sur acá. Sagitario ahí lo puede centrar en ese sentido. Y después ahora va a tener el nodo norte acá. Claro, en tránsito, entrando ahí en Acuario en la casa 3. ¿no? Sí, lo cual plantea que esa energía del nodo norte ahora la tienen que hacer consciente ahora en la tercera, muy concretamente con su medio ambiente, acá, mejor dicho, acá la flecha. Empieza acá y va haciendo todo este recorrido. Sí. Entonces tiene que hacer más consciente de eso y desasimilar la parte. Justo ahora con el sol lo tiene esta persona que es anónimo. Espero que no sean ustedes el anónimo que elegimos, pues capaz que es alguien que está viendo, ¿no? Entonces el anónimo, que le mandamos saludos, que nació en Miami, Florida, si hay algún anónimo allí, ¿no? Que nació este día, le estamos dando su interpretación. Tiene el nodo sur ahí con el sol. Importante, justo ahora va a tener, o sea que en el ámbito profesional tiene que desmecanizarse en algo, hacerlo de otra manera. Su sentido de liderazgo en lo profesional es una oportunidad para hacerse consciente de, bueno, cómo lo estoy haciendo, qué cosas son excesivas, qué no, de mi rol profesional, por ejemplo, ¿no? Tal cual. Todo lo que podemos ver. Bien. Bueno, y para eso los invitamos a la interpretación de cartas natales que hacemos. Acá le dejamos los servicios astrológicos, que nos especializamos justamente en lectura de cartas natales, revoluciones solares, emprendimientos. Ustedes quieren hacer un emprendimiento, nos piden la carta horaria, iniciar un negocio, pero también la lectura de la carta natal, y esto lo hacemos en vivo con una videoconferencia de 1 hora, donde tiene una charla con algunos de los astrólogos con nosotros, y además también les mandamos un escrito apoyando esto, ¿no? Son servicios que ofrecemos en la Escuela Aztlán, pueden hacerlo desde cualquier parte del planeta, y todos los años cuando cumplen año, ahora particularmente los de Virgo y también los de Libra, se pueden ir preparando, conviene 1 mes antes o 2 meses antes hacerse la revolución solar, que es el pronóstico para un año. ¿Qué es lo mejor y más favorable para este año de vida? Acá tienen los servicios que ofrecemos y como siempre... Si les gustó el video, le pueden dar like, suscribirse al canal y activar las notificaciones y también dejarnos sus comentarios si saben dónde tienen los nodos o qué han visto de este eje que explicamos cómo funcionó. También pueden comentar, que siempre leemos lo que nos dejan. Muchas gracias y nos vemos en la próxima entrega. Hasta la próxima. Chao.